Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 8. El tiempo pasa a medida que pasaron más años y continuó haciendo lo que había hecho en los años anteriores, comenzó a cuestionarse la forma en que se manejaba el mundo. Atlas en su mayor parte, aunque tenía una estructura y un ejército militares, estaba tan mal ensamblado que algunas células insurreccionistas parecían profesionales. Mistral y Vacuo estaban invadidos por el caos, de que tomaría incontables años siquiera pensar en ponerlo en forma, y Vale estaba solo, en el medio. Tenía estructura y estabilidad, pero también tenía caos y algunas veces estaba en desorden. Él no lo sabía. Había una pequeña esperanza en él cuando recibió una señal, no era un Scode Remnant. Era otra cosa y la señal era irregular, pero eso podría tratarse en el futuro. Se había convertido en una leyenda dentro de la frontera, a veces como protector y salvador, mientras que otras veces era un asesino despiadado. No importó por qué se fue antes de que alguien pudiera encontrarlo. Las recompensas completas iban desde eliminar a Grimm y bandidos hasta capturar forajidos que habían escapado a la frontera. Tenerlos vivos valía más y la mitad del tiempo tuvo que arrastrarlos por el suelo con una soga antes de entregarlos al asentamiento. Nadie más que personas tontas y suicidas lo amenazaron, era conocido por encontrar personas con poca información y nadie sabía cómo lo hizo, pero no preguntaron. Cuando estaba en Atlas, generalmente evitaba las ciudades, pero era bienvenido en algunos de los asentamientos. Los asentamientos exteriores del Atlas a menudo le proporcionaban un lugar para quedarse durante las tormentas de nieve y le ofrecieron darle una habitación durante una semana o dos, pero generalmente se fue después de un día, al siguiente. La caza de recompensas era una profesión fea a veces, pero alguien tenía que hacerlo. Las cosas cambiaron en los últimos años, principalmente el colmillo blanco. Sus protestas se volvieron más violentas. No le importaba el fauno, no le importaba si tenían un apéndice extra o no, pero lo que sí le importaba era el hecho de que estaban comenzando a convertir su odio en civiles. Recientemente hubo un bombardeo que le llamó la atención y lo examinó. Algún colmillo blanco había logrado infiltrarse en un complejo de apartamentos en Atlas y poner cargos adentro. Esa acción mató a docenas de personas inocentes e hirió a incontables más. Este era un problema que requería una planificación y ejecución cuidadosas. El colmillo blanco empeoró con el tiempo y comenzó a tratarlos como insurreccionistas, con fría indiferencia y eliminación despiadada. En los últimos años había comenzado a cazarlos sin piedad, haciendo desaparecer campamentos enteros en una noche y provocando miedo en ellos. Habían creado un rumor sobre él, diciendo que él era la personificación de todos los humanos que habían matado, el Grim Reaper literal. Nadie lo sabía con certeza porque no quedaba nadie para contar la historia, al menos los que estaban en los campos. A partir de ese momento se quedaron en la ciudad, sabían que si salían a la frontera entonces estaban en su radar. Muy rara vez entraba en la ciudad cuando los rastreaba y eliminaba la celda, solo que era capturado vagamente por la cámara. Fue así como se encontraron con su existencia. Anochecía mientras viajaba por un campo en Vale. Su capa mantenía su cuerpo cubierto como de costumbre y se veía más andrajoso debido a años de viaje, pero aún así se mantuvo fiel a él y mantuvo su figura misteriosa. Esto fue lo más cerca que estuvo de la ciudad en años y no le molestó tanto como debería. Por lo general, cada vez que estaba en un asentamiento cerca de las murallas de la ciudad, mantenían la boca cerrada sobre él. Estas cosas a menudo ocurren cuando guarda un acuerdo un par de veces o les da espacio para respirar. No había estado en un asentamiento en meses y se estaba acercando a uno si su mapa era correcto. Sin embargo, siempre fue bueno prepararse si fuera destruido y tendría que pasar al siguiente. Sus ojos de repente se movieron hacia adelante cuando escuchó una conmoción adelante y se agachó en la línea de árboles. Observó a 3 personas acorralando a una mujer con piel morena clara. El hombre con cabello plateado y piernas protésicas y una mujer con cabello verde menta y ojos rojos con tez más oscura sostenían a una mujer. Él equipó su DMR y apuntó a la mujer con cabello negro corto y ojos color ámbar. Se puso un guante blanco y apuntó a la mujer que estaba presionada antes de que él viera un pequeño escarabajo Grim aparecer repentinamente fuera del guante. No necesitaba saber qué hacía antes de apretar el gatillo 2 veces en su arma con una rápida sucesión y escuchar las grietas. Las rondas se dispararon por el aire y de repente impactaron la muñeca de la mujer con ojos color ámbar. Su grito resonó por todo el cielo mientras su mano colgaba débilmente del hueso cuando las rondas de DMR impactaron en su muñeca.
La sangre brotó de su herida y rápidamente acercó su apéndice herido a ella, gritando maldiciones a quien había logrado hacerle daño. Parecía que sus rondas personales que había creado valieron la pena, lo cual fue una suerte porque esas fueron algunas de sus últimas antes de que tuviera que obtener más del viejo armero en ese único asentamiento que favorecía. Vio a los otros dos saltar de la mujer en el suelo y disparó 2 rondas más a cada uno respectivamente. La niña de repente tuvo una herida en la pierna mientras el niño logró maniobrar un poco, pero aún así sufrió daños en uno de ellos. Sus piernas. 6 repentinamente estalló desde la línea de árboles y rápidamente corrió por el campo antes de deslizarse hacia la carretera frente a la niña en el suelo. Su capa voló hacia un lado antes de caer sobre él nuevamente y cubrir su figura mientras equipaba su escopeta y corría hacia los 3 atacantes. Le disparó un proyectil al niño y observó cómo se apartaba rápidamente antes de detener la huelga de la niña. Él se agachó cuando ella lanzó su arma hacia él antes de agarrar su brazo izquierdo con el suyo y luego golpear su rodilla contra ella. El chasquido de varias costillas y la asfixia de saliva se encontraron con sus oídos antes de que él se apartara del camino cuando el niño balanceó su pierna hacia él desde un ángulo. Dejó caer a la niña en el suelo y luego se enfrentó al niño de cerca. Levantó su antebrazo derecho y bloqueó una patada antes de cambiar de brazo cuando el niño se dio la vuelta para hacer lo mismo. Sus brazos se cerraron de golpe cuando el niño levantó la pierna derecha, pero fue interceptado por el espartano. La fuerza de los antebrazos golpeando su pierna hizo que el niño se volteara hacia adelante, lo cual Six aprovechó y agarró sus hombros antes de golpear su cara contra su rodilla blindada. Escuchó al niño gritar de dolor antes de caer de espaldas mientras se agarraba la nariz. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera registró el golpe hasta que estuvo en el suelo. Six no perdió el tiempo y acercó su escopeta a la articulación de la rodilla de la prótesis y apretó el gatillo, ignorando el fuerte chasquido de la descarga de la escopeta y el rasgado de metal antes de hacer lo mismo con la otra pierna. Golpeó su pie contra el chico. Una cadena se envolvió alrededor de su garganta e intentó tirar de él hacia abajo, pero él respondió envolviéndole el brazo izquierdo varias veces y luego empujándolo hacia abajo. La chica de cabello verde de repente se encontró volando hacia adelante y su rostro de repente se agarró fuertemente a su mano izquierda. Ella trató de golpear sus puños contra su antebrazo, pero todo lo que hizo fue barrer su pierna izquierda detrás de la de ella y golpear la parte posterior de su cabeza contra el suelo. Su aura finalmente cedió y un grito rompió sus labios antes de que él golpeara su puño contra el costado de su cráneo. Se puso de pie y gruñó cuando el polvo de fuego impactó en su pecho cuando se dio la vuelta y retrocedió un poco. Era poderoso y probablemente estaba crudo, pero derribó una gran parte de sus escudos. La mujer con la muñeca sangrante que colgaba flojamente a su lado respiraba con dificultad mientras blandía una de sus espadas. Su muñeca había sido cauterizada para detener el sangrado, pero era evidente que su mano no era de ninguna utilidad. Ella rápidamente corrió hacia él y lo puso a la defensiva, balanceó una de sus espadas a un ritmo rápido, pero él bloqueó con sus antebrazos cada vez. Fue difícil para ella porque solo podía usar un brazo, esas rondas que él le disparó lograron romper su aura y romper el hueso como un lápiz. Si ella pudiera darle un golpe de suerte, entonces podría golpear su corazón y extraer el poder y luego irse, pero él no dejó ninguna oportunidad. En cada lugar donde ella atacara, él rápidamente bloquearía o detendría su ataque. Cada patada fue bloqueada con sus piernas o brazos. Ella no pudo. Cuanta más energía puso en sus ataques, más se dio cuenta de que la estaba cansando antes de atacar. Él era el lobo que acechaba a su presa hasta que finalmente se cansó y no tuvo más energía para correr. Ella giró hacia abajo y luego se dio cuenta de su error cuando él se apartó de un lado y luego golpeó su rodilla contra su nariz. Su aura finalmente se hizo añicos como el cristal y la sangre salió de su nariz como un geyser antes de caer al suelo en agonía. Esto fue un error, ella debería haber usado los otros dos como cebo y luego tendió a sí misma. Su orgullo se convirtió en su ruina dentro de 30 segundos, cuando el monstruo ante ella se cernía sobre ella. Ella trató de ponerse de pie y huir, pero él solo barrió su pie frente a ella y le destrozó la espinilla. Se escuchó el repugnante crujido de su pierna y un grito sangriento escapó de sus labios en el campo abierto. Arrastrarse fue su último recurso, pero todo lo que hizo fue cernirse sobre ella antes de levantar su mano y empujar su cuchillo en su espalda baja. Un sonido repugnante cuando entró y ella gritó de agonía antes de que él girara el cuchillo y golpeara su puño en la parte posterior de su cabeza, dejándola inconsciente.
Todo estuvo en silencio durante los siguientes segundos mientras Six se ponía de pie en toda su altura antes de suspirar un poco y luego inspeccionar las leves marcas de quemaduras en su capa antes de alcanzar su bolso y luego sacar la cuerda. Ató a la mujer frente a él con fuerza antes de ir a los otros dos y hacer lo mismo antes de levantar su escopeta en el suelo y ponerla sobre su espalda antes de volverse hacia la mujer que estaba retenida como rehén. Ella no podía hacer nada más que mirarlo tontamente y de repente parpadear antes de retroceder un poco cuando él se acercó a ella y luego se agachó. ¿Estás lastimado?, preguntó. Ella no pudo evitar chillar un poco ante su repentina pregunta. ¿Estás lastimado?, él repitió. Oh. En realidad no. Ella hizo una mueca, haciéndole girar la cabeza para mirarla por la espalda. Usted está mintiendo, dijo rotundamente. Oh, estoy un poco herido, ella admitió. Él no dijo nada, solo se fue detrás de ella y sacó la flecha de su espalda, ignorando su sobresaltado y doloroso grito. Se supone que debes advertir a alguien cuando haces eso. Ella lo fulminó con la mirada. Hubieras seguido deteniéndote al tratar de prepararte y perder el tiempo. Él respondió con calma. Su mirada se disipó y un rubor avergonzado creció en sus mejillas cuando se dio cuenta de que él tenía razón, lo habría hecho. El aire estaba en silencio cuando dejó la bolsa y luego metió la mano dentro antes de poner desinfectante en su herida, frotando cualquier residuo que pudiera haberse acumulado dentro y luego comenzó a vendarlo en silencio. Todo lo que pudo hacer fue sentarse allí mientras él atendía su herida antes de ponerse de pie y arrojar su bolso sobre su hombro nuevamente. Antes de que ella pudiera agradecerle, alguien rápidamente corrió hacia él y saltó en el aire, con su arma blandiendo y ya en un movimiento cortante. Sus ojos parecían sobresalir de sus cuencas cuando lo vio darse la vuelta rápidamente y sacar su cuchillo de combate, volteándolo hacia atrás y bloqueando el ataque. Retrocedió unos 30 centímetros, pero por lo demás permaneció bien cuando una ráfaga de aire los rodeó. 6 pateó al atacante en su estómago rápidamente y se dio algo de espacio mientras tomaba una posición de combate. El atacante se recuperó y se puso en posición de combate también antes de abrir los ojos. Fue el mismo hombre que los rechazó hace años, luego se volvió prácticamente un fantasma cuando intentaron seguirlo por segunda vez. ¿Qué le hiciste a ella? Crow apuntó su arma a Six. Simplemente la defendí de estos tres. Six respondió con calma mientras mantenía su postura. Crow entrecerró los ojos y miró a los tres individuos inconscientes, apenas respirando, que estaban dispersos. No sabía si podía tomar a este tipo para ser honesto, probablemente le daría una buena oportunidad por su dinero ya que tenía experiencia, pero no sabía si podría ganar al final. El chico frente a él tenía una reputación en la frontera por ser casi invencible. Cuando le preguntó a muchas personas sobre él, dijeron que no sabían porque en realidad no sabían sobre Six. Fue todo mordisco y prácticamente no ladró. Crow, para. Está diciendo la verdad. Mira. La chica detrás de ellos de repente gritó y giró su cuerpo para mostrar la herida remendada. Six se movió a un lado mientras observaba al otro hombre inspeccionar a la niña y asegurarse de que estaba bien antes de volverse hacia él. ¿Por qué la defendiste?, preguntó Crow con los ojos entrecerrados. Estaba en peligro. 3 hostiles desconocidos estaban atacando a esta mujer y sometiéndola a una especie grim desconocida. No podía permitir que eso sucediera. 6 informados. Los otros 2 notaron que su voz nunca cambió una vez, fue tan frío directamente al tono de punto todo este tiempo. Era como si fuera un robot en su mayor parte. Fue entonces cuando notaron a los otros 3, todos golpeados y ensangrentados, uno de ellos posiblemente muerto. ¿Estos son los 3? Preguntó Crow mientras se acercaba a ellos. Hizo una mueca cuando vio las piernas del chico arrancadas o parecía desgarrado desde su ángulo. 2. El hombre ha fallecido. 6 declarados en el mismo tono. Crow miró el cuerpo y sintió el pulso, nada. Encontró el cuello y fue perforado en un ángulo hacia donde se desangraría rápidamente. Era prácticamente un niño. Crow se puso de pie. Estaba amenazando a un civil. 6 contrarrestados. Podría haber sido tratado de una manera diferente. Crow espetó. Veo. Six dijo después de unos segundos de silencio antes de comenzar a alejarse por el sendero. Quería llegar al asentamiento pronto para reponer sus suministros. Espera, ¿a dónde vas? La mujer gritó cuando comenzó a ir tras él, ignorando los gritos de Crow para que se mantuviera alejada de él. A mi destino. Mi deber de salvarte se ha cumplido, vamos a salir por caminos separados.
6 respondió secamente. Lo menos que puedo hacer es agradecer. Dijo mientras lo alcanzaba. Tienes. Él dijo. Quiero decir, realmente gracias. Si vienes con nosotros al director, comenzó. Eso es algo que no puedo hacer. Seguimos nuestros propios caminos a partir de ahora. Adiós. Dijo con indiferencia antes de alejarse. Ella no trató de seguirlo y no sabía si quería seguirlo. Parecía que era uno de esos tipos errantes que solo se cuidaba a sí mismo. Mientras lo veía irse, Crow se acercó a ella y observó al hombre lentamente comenzar a desaparecer en el camino. ¿Quién era ese? Preguntó, volviéndose para ver al Huntsman mayor suspirar un poco. Una leyenda local, no creía que alguna vez me encontraría con él. Él respondió. ¿Quién es él? Ella preguntó. Es alguien de quien no quieres tener el lado malo. Nadie sabe mucho sobre él, por lo que dicen los asentamientos es que aparece al azar en el asentamiento, hace algunas recompensas en el tablero y luego se va. No le cuenta a nadie su nombre, a dónde se dirige a continuación, o de dónde vino. Él explicó. ¿Por qué? Ella preguntó una vez más. Comenzaron a caminar por el sendero, ambos agarraron a las mujeres y las llevaron. Porque nadie lo sabe. Quiero decir que, literalmente, es un enigma. Es casi un fantasma la mayor parte del tiempo y puede perder a las personas que lo siguen. Escuché un rumor hace un par de años sobre una enorme tribu de bandidos que estaba destruyendo estrados, conocidos básicamente por saquear y violar antes de dejar a los sobrevivientes en Grimm. Nadie se metió con ellos a menos que fueran entrenados y la mitad de las veces los que los persiguieron murieron. Avanzando rápidamente un año o dos, todos desaparecieron repentinamente. Él se fue apagando. ¿Fue él quien lo hizo? Ella preguntó. Una pequeña parte de ella se sentía como un niño pequeño, había escuchado historias pero creía que eran cazadores y cazadoras que se jactaban de sus habilidades. Por lo que reuní, sí. Algunos de mis contactos dijeron que los rastreó a todos en un mes. Los mató a todos y trajo los cuchillos como evidencia, alguien más dijo que encontraron cuerpos en descomposición al sol, cada uno dispersos uno del otro. Él dijo. ¿Qué hizo él? Ella preguntó. Supongo que los dividí. Sacó a su miembro más alto y luego comenzó a elegir a cada uno de ellos uno por uno. Si bien me encantaría seguir hablando de la leyenda de las fronteras, prométeme una cosa, Amber, se apagó que... Ella se giró hacia él. Nunca peleas con él. Lo digo en serio. No importa si eres una doncella o no. He oído lo que hace cuando pelea contra personas que no puede matar de inmediato. Los estudia, los desglosa y deja que se marchiten un poco antes de acabar con ellos. Conoce la mejor manera de matar a una persona y lo ha hecho antes, posiblemente cientos de veces. Así que prométeme una cosa, tú nunca pelees o incluso intentes. Dijo en serio. No había discusión en su tono tampoco. Si lo hago, ella se sacudió un poco. Será mejor que esperes que alguien esté al menos cerca de ti o que puedas escapar de él. Sin embargo, esto último parece imposible, no ha habido una persona que haya logrado escapar de él si es su objetivo. Una vez que lo ha hecho. Tu olor, se acabó. Él respondió sombríamente. Su entusiasmo por aprender sobre esta leyenda pronto se convirtió en una pequeña cantidad de terror. La historia pasó de ser un cuento de hadas a uno de terror en el lapso de unos segundos. Cuanto más hablaba Crow, más oscura y perturbadora se volvía la historia. No sabía por qué, pero sintió que su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho cuando estaba cerca del hombre. Era como si cada fibra en su ser le gritara que se alejara de él, que él era un monstruo debajo de esa capa. Algo que era progresivamente peor que el Grimm y que la asustaba. Ella no pudo evitar mirar detrás de ellos para ver si él estaba mirando. Mirándolos bajar el cielo oscuro como un depredador observaba a su presa, observándola cuidadosamente y dejando que el miedo se pudriera en su ser antes de finalmente hundir sus mandíbulas en la desafortunada víctima. Cuando Six entró en el asentamiento, fue inmediatamente alarmero. La campana de arriba sonó con fuerza y llamó la atención del hombre que dormía. Se despertó y suspiró cuando solo eran las 6. Posiblemente era el único cliente para el que disfrutaba haciendo municiones porque no necesitaba alardear de para qué servían. Además, salvó a su hijo en el otro asentamiento hace unos años, acciones como esas son muy útiles y valoró a Six por hacerlo a pesar de que no había una recompensa. Es una de las razones por las cuales Six tenía descuentos el 90% de las veces, o él haría las rondas y los depósitos de forma gratuita. Oh, ¿eres tú? Pensé que era el jefe. Se rió entre dientes. Necesito más rondas personales.
Me estoy quedando sin fuerzas y las necesito antes de irme. 6 dijeron. ¿Más? Acabas de venir aquí hace 4 meses para obtener más. ¿Con qué frecuencia los usas? Preguntó el armero. 6 no dijo nada que hiciera suspirar al otro hombre. Todavía tan tranquilo como siempre. De todos modos, conoces el ejercicio después de todos estos años. Haz lo que hagas, mañana tendré esto. ¿Cuántos quieres? Preguntó el armero cuando llegó a su lado y comenzó a beber agua de su botella. 60. 6 respondieron. PFFFFT. El armero escupió el agua de la boca a un lado y comenzó a toser bruscamente. 6 solo lo vio toser antes de recuperarse un poco y luego mirar al espartano con los ojos muy abiertos. 60. Eso es 3 veces más de lo que normalmente quieres. ¿Sabes cuánto tiempo tomará? Preguntó. 3 o 4 días. 6 respondieron. Esa fue una pregunta retórica, Golem. El armero suspiró. 6 solo lo miró en silencio antes de recorrer la tienda e inspeccionar algunos de los artículos. Está bien, me llevará 3 días hacer todo esto. Solo necesito recordar lo que pusiste allí para darles esa patada. Tienes suerte de que me gustes, de lo contrario estarías esperando una semana. El hombre lo señaló. Gracias. 6 dijo en su tono normal antes de salir de la tienda. Escuchó al armero decir algo antes de recorrer el asentamiento para conseguir suministros. Su primera parada fue el armero, así que eso estaba fuera del camino. Su siguiente sería la familia a la que regresó Amine para que le atendieran su capa, la siguiente parada después sería la tienda para obtener más comida, y la última parada sería el gremio para obtener una recompensa o 2 para completar mientras se fabricaba su munición. La gente del asentamiento prácticamente lo adoraba cada vez que se acercaba, incluso si era por unos días o una semana, lo reconocían de inmediato y siempre le hacían gestos amistosos mientras él solo les asentía. La caminata a la casa de la familia tomó varios minutos considerando que estaban en el lado más pobre, pero finalmente lo logró. Su casa era vieja por el aspecto de la madera, pero a él no le importaba, había algunos lugares que habían sido reparados o reemplazados, lo que indicaba que al menos estaban tratando de mejorar sus condiciones. Cuando subió los escalones, llamó a la puerta 3 veces y el padre la abrió de inmediato, abriendo mucho los ojos antes de sonreír. ¿Qué te trae por aquí? Quiero decir, eres bienvenido aquí, pero generalmente te quedas en el extremo superior del asentamiento. Él dijo. Mi capa ha sufrido daños y necesita reparación. Le agradecería si pudiera atenderla. 6 dijo, directo al grano. Su voz nunca cambió de su tono tranquilo. No era frío con los civiles, ya que aprendió que a menudo los inquietaba y que por lo general no era beneficioso cuando mantenía una conversación con ellos. Ponerlos en un estado de inquietud generalmente significaba que no le darían el artículo o el favor necesarios cuando lo necesitaba. Era mejor tener una voz tranquila y serena en lugar de su voz fría y defensiva que tenía cuando conoció a una nueva persona. El padre se dio cuenta de esto bastante rápido cuando conoció al espartano al igual que la madre. Bueno, entra. Podría pasar un tiempo, Mine está enferma de nuevo y estamos tratando de conseguir algo de dinero para su medicina. Hoy en día, las cosas son muy caras. El padre dijo en voz baja. 6 asintió y luego siguió al hombre a la casa y se quitó la capa, colocándola sobre la mesa antes de extender su contenido sobre ella. La familia lo conocía lo suficiente y tuvo la amabilidad de dejarlo entrar a su casa a pesar de su reputación. Le tomó unos años convencerlo de que entrara a su casa, pero esta última vez finalmente aceptó. A menudo los ayudaba si era necesario, como lo hizo con algunas de las otras personas en el asentamiento. Nadie sabía sus razones, pero algunos especularon que era para mantenerlo ocupado cuando se le negaron las recompensas. La chica del gremio a menudo lo regañaba por trabajar demasiado. Puso algunas hierbas sobre la mesa y miró alrededor de la casa antes de encontrar algo que se parecía a una olla. Al acercarse al fregadero, puso un poco de agua del grifo en la olla y tiró una tableta de purificación, esperando que se disolviera antes de tirar la olla a la estufa. Pasaron varios minutos y el agua estaba hirviendo antes de que la apagara y comenzara a mezclar algunas hierbas, no era nada especial. Sacó un poco de jengibre de su bolso y comenzó a rallar finamente antes de tomar una taza, luego verter el jengibre y luego el agua caliente. Sus oídos captaron un ruido y el rastreador de movimiento percibió movimiento detrás de él y giró la cabeza para ver a la madre salir de su habitación. ¿Qué es esto?, preguntó ella mientras él colocaba el líquido humeante sobre la mesa. Té de jengibre.
Esto aliviará y posiblemente eliminará la fiebre de Mine. Beber esto 3 o 4 veces al día la ayudará y fortalecerá su sistema inmunológico. Él respondió. Ya entiendo, gracias. Ella asintió. Por lo general, Ginger no se acercaba al asentamiento y los que salían a buscar algunos tenían que viajar durante unas horas para conseguirlo, y siempre existía el riesgo de que Grim atacara. La gente tenía miedo de salir de las paredes, pero él no. Grim eran meras molestias para él, las personas eran más peligrosas porque eran impredecibles. Grim mayor podría pasar cientos de años para obtener conocimiento para convertirse en una amenaza, mientras que las personas con intereses comunes podrían ser una amenaza desde el principio. Grim no podía enseñar Grim, pero la gente podía enseñarse unos a otros. Si tienes miel o limón, creo que ella lo disfrutaría más. Él avisó. Ella le sonrió y luego asintió antes de llevar la taza humeante al dormitorio por el pasillo y cerrar la puerta. Varios minutos pasaron en silencio y comenzó a hacer más medicinas para la familia. No era raro que hiciera cosas como esta porque le daba algo que hacer y aseguraba que la gente sobreviviera al final. Esta era la lógica de sus acciones. La medicina ayuda a las personas a vivir más tiempo y la eliminación de una amenaza garantiza su supervivencia. Dejó que sus pensamientos divagaran durante los siguientes minutos en silencio antes de hacer un poco más de medicina y luego lo colocó en unas botellas de vidrio para la familia antes de guardar sus cosas. Pasaron varios minutos más mientras esperaba en silencio antes de que los padres salieran con su hija. La madre la sostenía en sus brazos mientras dormía profundamente antes de que los tres se sentaran a la mesa. Fue incómodo por un minuto hasta que el padre habló. Queremos agradecerles por el té. Parece que está funcionando bien. Él dijo. Como dije antes, debería ayudar a su sistema inmunológico en el futuro si quiere seguir consumiéndolo. 6 declarados. Los dos vieron botellas en la mesa que tenían un corcho en la parte superior que actuaba como un sello. ¿Qué es todo esto? La madre preguntó. Es una medicina para todos ustedes hasta que puedan recibir los suministros médicos adecuados. Él respondió secamente. Una sonrisa pareció salir de sus labios cuando les explicó las 6 botellas de medicina antes de esperar mientras el padre sostenía a Mine suavemente mientras la madre atendía su capa. Se dieron cuenta de que la forma en que hablaba siempre era casi directa y no tenía mucho sentido del humor. Se daban cuenta de que era un soldado, pero simplemente pensaron que había salido de Atlas, a lo que inmediatamente lo negó. Sin embargo, no les importó, todavía lo recibieron en su hogar por todo lo que hizo por la comunidad. Por lo que escucharon de otros viajeros, él hace este tipo de cosas con los otros asentamientos que no se destruyen. Simplemente los ayuda si está en la zona. Mine lo adoraba, aparte de su padre, Six era su héroe cuando finalmente tuvo la edad suficiente para comprender que él hizo el bien. Cumplía 5 años este año y generalmente era una niña feliz cuando no estaba postrada en cama. Ella siempre mantuvo la etiqueta de Onice alrededor de su cuello y siempre estaba emocionada de escuchar que él estaba en la ciudad. Hubo un momento en que dibujó a su familia siendo atacada por Grim mientras su padre y Six estaban al frente, derrotándolos. Cuando Six se enteró de esto, se sintió incómodo una vez más, no sabía cómo reaccionar cuando ella estaba cerca de él y a menudo solo usaba el silencio para enmascarar su incomodidad. De ninguna manera odiaba a la niña o su familia, era más como si no supiera cómo interactuar con ella. Su sueño era volverse como él cuando fuera mayor para proporcionar dinero a su familia. 6 solo los escucharon hablar sobre su vida cotidiana en silencio, solo respondían cuando se lo preguntaban, pero en su mayor parte escuchaban. Parecía que solo escuchar a la madre hablar mientras ella cuidaba de su capa la hacía esforzarse más para sellar las lágrimas. No había nada que se pudiera hacer para los Finés, ya que solo habían sido arrancados de sus años de viaje y él lo prefería de esa manera, pero se dio cuenta de que las lágrimas hacia los medios eran prácticamente inexistentes en este momento. Cuando terminó y se lo sostuvo, a lo que inspeccionó durante unos segundos y se lo echó sobre los hombros. La mirada andrajosa aún permanecía, pero al menos las lágrimas principales se cosieron cuando se echó la sudadera sobre la cabeza. Extendió la mano y buscó en su bolso antes de sacar un gravamen antes de colocarlo sobre la mesa. Señor, no podemos aceptar esto. Dijo la madre. Lo harás. Te dará lo suficiente para comprar suministros. Dijo sin rodeos antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Cuando salió de la puerta y la cerró detrás de él, miró a su izquierda y luego comenzó a caminar por la calle durante los siguientes minutos hasta llegar a la tienda.
El tendero lo saludó con la mano mientras él le devolvía el gesto antes de recoger sus artículos necesarios y pagarlos, tirándolos a la bolsa antes de caminar hacia el gremio para recoger las recompensas. El ambiente se sintió diferente cuando entró e inmediatamente se dio cuenta de que solo eran la chica del gremio y su asistente en el establecimiento. Se levantó inmediatamente una bandera roja porque generalmente había una o dos personas a esta hora, pero no había nadie más que las dos recepcionistas en el escritorio. Los vio sonreírle, pero fue forzado, cubierto lo suficientemente bien como para engañar a una persona normal, pero no se dejó engañar. Cuando se acercó a ellos, vio 3 señales en su rastreador de movimiento, el tercero estaba entre ellos y era un desconocido, pero supuso que era hostil. Bienvenido, señor. La gremial sonrió con fuerza. Esta era otra bandera roja porque ella siempre lo había llamado 6 a partir de este momento, solo se dirigía a él como señor cuando había personas desconocidas en el gremio. Ella tampoco lo había llamado señor en años. No dijo nada, solo la miró a ella y a la otra recepcionista antes de inclinarse contra el mostrador. Su mano rozó la madera decorativa antes de plantarla en cierto lugar y golpear algunas veces para probar la robustez. Ambos sintieron que sus corazones saltaban a sus gargantas cuando de repente levantó el brazo hacia atrás y apretó el puño antes de enviarlo hacia adelante. Su brazo penetró la madera fácilmente y agarró a los desconocidos por el cuello, luego los sacó y los arrojó contra la pared junto a la puerta. La persona gimió y se frotó la cabeza antes de ponerse de pie y correr hacia él con un cuchillo. Se movió a los lados fácilmente antes de golpear la palma de su mano contra su antebrazo para detener el golpe. Su pierna pateó el costado de su rodilla y los hizo doblarse dolorosamente antes de levantar el puño y golpearlo sobre la parte superior de su cabeza. Fue enviado rápidamente en picada hacia el suelo y se estrelló contra el suelo con facilidad por la cantidad de fuerza que le dio a ese golpe. Tuvo que contenerse a propósito para evitar matar al atacante, pero los neutralizó en el lapso de segundos. 5 como máximo después de que los separó de los dos. Cuando se volvió hacia los dos, todo lo que vio fue que solo lo miraban tontamente. Se hizo el silencio mientras él simplemente los miraba mientras ellos hacían lo mismo por varios segundos antes de dejar su bolsa y buscar dentro de ella para producir una cuerda antes de atar al atacante con fuerza. Lo vieron partir durante varios minutos antes de regresar y levantar su bolso del suelo y acercarse a ellos. ¿Estás lastimado?, preguntó. Estoy bien, puede que no lo esté. Gracias por el ahorro. Bueno, de todos modos, ya que ustedes dos están aquí, pueden cerrar la tienda. El asistente le dijo a la chica del gremio cuando le agradeció a Six y luego recogió sus cosas antes de salir. La gremial gritó de repente. Ella humeó en su lugar por unos segundos antes de resoplar y recoger sus cosas. Una comprensión repentina la hizo levantar la vista para ver a Six allí, esperando que respondiera a su pregunta y pronto el calor subió por sus mejillas. No se dio cuenta de lo grosera que había sido hasta ahora. Lo siento. Estoy bien. Gracias por salvarnos. Ella suspiró. ¿Por qué los estaba tomando como rehenes?, preguntó. Él estaba enojado con nosotros porque no le daríamos una recompensa. Enviamos un grupo para tratar con un Grimm y solo él regresó, no parecía afectado por sus muertes y parecía tener sus pertenencias. Cuando le preguntamos cómo lidió con los Grimm, afirmó que fueron los otros los que lo hicieron y que aceptaría la recompensa en su nombre. Es contra las reglas del gremio tomar la recompensa de recompensa cuando no hizo nada más que ver morir a los demás. Por tu bien. Ella apretó los puños con fuerza. Veo. Dijo en voz baja. Estuvo en silencio por un momento mientras él simplemente daba vueltas y recogía la madera rota antes de ponerla en una esquina. Lamento decir esto, pero estamos cerrando ahora. Puedes recoger recompensas mañana por la mañana. Ella le dijo. Entendido. Él asintió y luego salió por la puerta. Ella salió poco después de él y cerró la puerta del gremio con una bolsa en la mano antes de comenzar a caminar a casa, solo notando que él estaba saliendo hacia la naturaleza. 6. Llamó, viéndolo detenerse y mirarla. ¿A dónde vas?, ella preguntó. Me voy a ir y luego regreso en la mañana. Él respondió. ¿No vas a ir a la posada?, ella preguntó. No. Sacudió la cabeza. Unos pocos pensamientos pasaron por su mente, ¿dónde dormía él si no dormía en la posada? ¿Dormió fuera de las paredes? ¿Duermes en el bosque? Ella inclinó la cabeza. Sí. Él asintió. Estás loco. Es increíblemente peligroso allá afuera. Ella sacudió los brazos frenéticamente antes de correr hacia él.
No me preocupa. Él afirmó. Los dos se miraron el uno al otro durante varios segundos tranquilos antes de que ella suspirara y se frotara un poco la cara. Estaba estresada y un poco traumatizada por toda la prueba y sabía que en realidad no podía hablar con él porque todo lo que él hizo fue dar esas respuestas sin emociones. Bueno, sin emociones lo estaba presionando un poco ahora ya que él no estaba tan sin emociones como antes. Solo, por favor ten cuidado. Ella suspiró en voz baja. La observó por unos segundos antes de decir algo. ¿Estás estresado? Él afirmó. Supongo que sí. ¿Qué te dio esa impresión? Preguntó con una pequeña marca en su cabeza. No estás sonriendo como antes, estás respirando con dificultad, y no eres tan perceptivo como usualmente lo eres. Supongo que es por tener que encerrar y ser retenido como rehén por un atacante. También la posibilidad de que hayas estado esperando mi llegada y estuvieras estresado por el hecho de que no llegué a mi hora habitual, que es por la mañana. Él informó. El silencio pareció hacerse cargo y ella no pudo evitar parpadear ante lo que dijo. Todas esas cosas fueron correctas. Ese sí, prácticamente dijiste todos mis problemas. Ella suspiró. Ya veo. Pido disculpas si he causado alguna molestia. Se disculpó. Abrió mucho los ojos y comenzó a agitar los brazos un poco ante su repentina disculpa. No. No. No eres la razón. Es solo que he estado estresado estas últimas semanas y no hay nadie con quien pueda hablar. Ella dijo. No dijo nada más que asentir. Se hizo el silencio y ella tosió en su mano antes de frotar la nuca tímidamente. Si no es mucho pedir, ¿puedes acompañarme a casa y dejar que te cuente un poco? Preguntó mientras golpeaba sus dedos juntos. No dijo nada por unos segundos y solo la miró. No tienes que hacerlo si no quieres. Sé que te gusta estar siempre en movimiento y todo, comenzó. Está bien. Él la interrumpió. ¿Está? Ella preguntó de repente. Lo es. No me iré hasta que haya completado una recompensa y haya recogido mis municiones. Hacer algo como esto no es un problema. Él afirmó. Gracias. Ella suspiró aliviada después de unos segundos. Los dos caminaron calle abajo. Justo cuando ella dijo, comenzó a desahogarse con él sobre su estrés en los últimos meses y cómo estaba comenzando a desgastarla un poco. Comenzó siendo pequeño, pero finalmente llegó al punto en el que sintió que su vida realmente no significaba nada en este momento. Algunas personas la acosaban constantemente, la amenazaban, la chismorreaban y, para colmo, estaba sola hasta cierto punto. Su compañera de cuarto se había ido la mitad del tiempo, lo que significaba que realmente no podía hablar con ella y el trabajo comenzaba a afectarla. Fiel a su palabra, él la escuchó y dejó que ella se desahogara con él sobre sus problemas. Le dio una idea básica de cómo resolver su problema si se detenía nuevamente y era una experiencia diferente para el espartano. No lo admitiría ante nadie, pero la valoraba. Ella no había sido más que leal y veraz con él después de todos estos años. Si bien solo lo visitaba un par de veces al año, ella siempre era la única persona que lo saludaba con una sonrisa genuina y le daba algo que hacer. Ella no trató de reclutarlo para nada e incluso declaró que su condición de cazarrecompensas de nivel Onix no sería enviada a ninguna de las academias. En todo caso, estaba más preocupada de que él se sobrecargara hasta la muerte y, a menudo, fuera quien le dijera que descansara a pesar de que estaba bien. En realidad estaba bien porque había luchado varios días sin apenas descansar contra el Covenant y aún seguía adelante. Aunque, fue agradable ver a alguien preocuparse por él. De todas las personas que ha encontrado a lo largo de los años, podría decir que ella era una amiga. Le llevó años darse cuenta de lo que ella era. Un amigo. Años tras años de desconfianza hacia las personas que no conocía y las que sí conocía lo hicieron levantar un muro. El muro era tan alto y grueso que ni siquiera un vidrio podía penetrarlo. Por primera vez en años, alguien había logrado acercarse a él. El muro no estaba roto, ella ni siquiera había arañado la superficie, pero se las arregló para acercarse lo suficiente y generar confianza para poder entrar. Eso requirió una gran cantidad de esfuerzo y de alguna manera se las había arreglado para eso. Por esa razón allí, la respetaba. Posiblemente podría ser una de las únicas personas que no era espartana para acercarse lo suficiente a él como para poder llamar a un amigo. Civiles, infantes de marina e incluso Ocht eran personas que estaban lejos de él, pero esta mujer aquí es alguien a quien podría llamar una amiga. Era un sentimiento extraño pero no desagradable. Palabras del creador de la historia. Aquí estoy todo el mundo, con otro capítulo, sí, lo sé muy pronto.
De todos modos, te estarás preguntando por qué y te diré por qué. Hoy es mi cumpleaños y tengo ganas de darte algo en lo que respecta. Además, estaba aburrido, así que eso es un factor. Ahora en las reseñas porque muchachos, ustedes escribieron mucho. Quiero decir que literalmente, ustedes escribieron mucho y realmente me jodieron por un día. Aquí vamos, SM0K Panda. Eso es correcto. Mateo 116. En este momento, es su 11º año. Este capítulo es un año antes del canon, por lo que para entonces tendrá que comenzar a preocuparse y mejorar su juego para salir del planeta. También leí que Mark IV tenía el reactor de fusión de 15 años y las versiones posteriores tenían más tiempo, pero no lo sé. Danny Phantom 619. Aquí hay un poco más. Lord Demolitions. Algo sucederá pronto, no te preocupes. Daggercloak 000. Él tiene. Arakile. No lo he pensado mucho. Tal vez. Ciertamente sería un tema con el que me gustaría hurgar. Shadowless 15. Gracias. Saque 110. Ozpin se follará si lo intenta. Además, gracias por la revisión. Josepi. Bueno, mucha suerte para ti. Invitado. Aquí está. Lector. Trataré de mantener como está Six actualmente sin matar a su personaje. Delone Swordswolf. Sí, creo que cuando escribí Honey Topside, estaba tan harto de que el personaje principal se uniera a Beacontrope y vi que la mayoría de los crossovers de Halo lo estaban haciendo, así que quería hacer algo diferente. B. Blackwing. Wow, larga reseña. Aunque lo disfruto. Knegearfakejet. Negativo, Six solo responde a Lunsky de nada. Bug 93. Gracias Hanne Rolfe Halandoni. Todavía lo hace, así que aún no ha perdido la esperanza. Thankful Clock 50. Gracias. Gundam Knightsdis. Yo tampoco, pero recibí un mensaje en mi mensaje privado que decía que básicamente le robé la trama al Mandalorian, así que podría disculparme por aquellas personas que se molestan por mí escribiendo algo parecido a eso. Uratov Bajra. Me alegro de que lo hayas disfrutado e intentaré mantener la personalidad de Six. Corvus Reborn. Gracias por revisar. Phoenix Bui. No sabría dónde ponerlo si estuviera en la historia. Main 117. Sí, tuve que aclararlo para algunas personas. Novato 059. Exactamente. Knowing Headman. Sí, estoy tratando de hacer algo al respecto y aquí está la próxima actualización. Undeadlord 22. Puede haber algo que ella haga. Cuando Six descubre que Crow es el hermano de Raven, entonces, nada puede salvarlo realmente. Decuton. Gracias. En cuanto a su nombre, sí. Ella juega un papel importante en la historia, por eso quiero darle un nombre. Si la olvidaran, sí, la mantendría como chica del gremio y no tendría ningún problema, pero en realidad quiero desarrollar su personaje. Un poco más en esto. En cuanto a la razón por la que dije lo que dije sobre Ozpin en la nota del autor. Escribí eso principalmente en el capítulo porque solo quería poner a Ozpin en el personaje, pero la nota del autor era para personas que realmente creían que Six se uniría a él. Lo siento si te confundió y parecía un poco contradictorio, solo quería poner a Ozpin en el personaje de la historia. Estoy de acuerdo contigo en que Six se unirá a Beacon, dudo seriamente de que esté libre de todas las personas que ha matado. Malgrat. De hecho. Inferno Nigmare. Me gusta cómo piensas. Blaze 1992. No tengo nada que decir al respecto. Except. Tengo una buena risa de eso. Tomer 1997. Bueno, feliz cumpleaños para ti. Wolf. No sé todo eso. Estoy seguro de que trataría de eliminar a Salem al ver cómo está amenazando a la humanidad, pero creo que en realidad no querría tener nada que ver con Ozpin. Firefox 24X. Gracias y lo haré. Malgrat. Me alegro de haber suministrado ese crossover, incluso si no es legítimo. Darkron Demon. No lo es. Dije antes que no lo hará y que nunca lo hará. Six es estrictamente leal a Lunsk, es prácticamente su vida en este momento. Todo lo que hace es asegurarse de que sobreviva y pueda salir del planeta para informarlo a Lunsk. Dark 31D0. Gracias, intentaré seguir así. No sé lo del arsenal. ¿Yo podría? No sé, todo depende de los capítulos futuros. Double 2 Cat. Wow, como esa vibra positiva, sigue así. Gracias por cierto. Escotusa 1. Gracias, amigo. Adiós. Aloman 6494. El equipo sigue siendo dudoso. Miembros, muy probablemente no. Debaz. Me alegro de que te haya gustado. Isco 65, 77, 21. Me alegro de que lo hayas disfrutado.
Si Salem intentara hablar con él, me sorprendería considerar lo que le hizo a Cinder. Aunque, ella todavía podría intentarlo. Noble Six Fan. Sería genial. Sería genial, Beauclair. Sinceramente me olvidé de ese episodio. Jesús, me hiciste sentir viejo por un segundo. Sobre su frialdad con sus padres, probablemente no, pero será influenciada por Six en el futuro. Tasinxrogue. Sé que lo hice. Continuará sucediendo, así que no temas. Gracias por el comentario. Wow, eso fue mucho. Ustedes escribieron tanto que tuve que tomarme un descanso de media hora solo de esa sección. Estoy aquí para decir algunas cosas por si acaso. Una es que lo siento si este capítulo no está a la altura como el anterior o el anterior, y dos, solo quería decir que tengas un buen día todos. En otras palabras, sobre el personaje de Six. Parece que les está gustando mucho esta ruta del lobo solitario y estoy aquí para decirles que no voy a interrumpirla. La parte en la que considera a la chica del gremio como amiga. Ahora, antes de que todos apunten a esto, todos deben considerar algunas cosas. Literalmente le ha llevado años y años confiar en ella como amiga. Six había estado solo durante incontables años de nada más que desconfianza hacia los demás, por lo que tener al menos a alguien que le importara en Remnant podría ayudarlo un poco. Está dañado por todos los años de combate y nada va a cambiar eso, pero lo más mínimo es que tiene alguien con quien hablar, incluso si solo la ve 3 veces al año. Vio a Noble Tean como camaradas que él, para ser sincero, diría que esto está desarrollando un poco su personaje. Quiero decir, lo está humanizando un poco, pero no hasta el punto en que cambie toda su actitud. Lo que estoy tratando de decir es que no estoy tratando de descifrar lo que va bien. Aparte de eso, no tengo mucho que decir aparte de si este capítulo carece de calidad. Lo siento y que tenga un día maravilloso, todos. Los veo en el próximo capítulo. Adiós.